Un jefe de un cártel tiene un título en contabilidad y es un maestro de lavado de dinero, mientras que otro tiene un ejército de 5.000 asesinos, y otro más es responsable de miles de homicidios brutales. Estos jefes de los cárteles han estado causando estragos en los Estados Unidos en 2025, comenzando con número 5. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, El Chapito. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, nacido el 15 de agosto de 1983 en Culiacán, Sinaloa, es el heredero de una de las dinastías criminales más notorias de la historia. Conocido por el escalofriante apodo de El Chapito, o El Pequeño Chapo, representa la evolución del crimen organizado mexicano desde la era de su padre hacia algo mucho más sofisticado tecnológicamente y brutalmente eficiente. Hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván nació en una familia de lujo, financiada por miles de millones de dólares provenientes de las ganancias del narcotráfico, un marcado contraste con los orígenes rurales empobrecidos de su padre. Sin embargo, esta crianza privilegiada tuvo un precio: la inmersión en un mundo donde la violencia es moneda corriente y la vida humana tiene poco valor. De adolescente, su padre y colíder Ismael El Mayo Zambada García lo introdujeron en las operaciones del cártel, junto con sus hermanos, conocidos colectivamente como los Chapitos. La sombra de la violencia persiguió a Iván desde sus inicios en el mundo criminal. En abril de 2004, informes lo vincularon con el asesinato de la estudiante canadiense de intercambio Kristen Dayel y su compañero César Augusto Pulido Mendoza, aunque el caso nunca se resolvió, un patrón que definiría gran parte de su carrera criminal. Para febrero de 2005, enfrentó su primer arresto por lavado de dinero a manos de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco. Pero incluso este temprano encuentro con las fuerzas del orden reveló el poder de los contactos de su familia. Condenado a 5 años de prisión, apeló con éxito y fue liberado en 2008 por falta de pruebas. Tras la captura definitiva del Chapo en 2016 y su condena en 2019, Iván y sus hermanos no solo heredaron el imperio de su padre, sino que lo transformaron. La facción de los Chapitos ha modernizado las operaciones de los cárteles de tal manera que los ha vuelto exponencialmente más peligrosos para las comunidades estadounidenses. Centraron su atención en las drogas sintéticas y comenzaron a usar las redes sociales para proyectar poder e influencia, lo que les valió la designación de narcotráficos mediante publicaciones que exhibían autos de lujo, armas y estilos de vida que glorificaban el éxito criminal. Informes de febrero de 2025 sugieren que escapó por poco de ser capturado en Culiacán a través de un túnel de 700 metros y, para marzo, según rumores, huyó a Costa Rica en busca de seguridad. Sin embargo, fuentes policiales sugieren que, al igual que su padre, Iván mantiene redes y casas de seguridad en varios países, incluyendo células operativas en Estados Unidos. Para septiembre de 2025, Iván seguía prófugo con una recompensa de $10 millones del Departamento de Estado de por información que conduzca a su arresto o condena, en medio de acusaciones en curso en varios distritos estadounidenses por narcotráfico y delitos relacionados. Pero mientras Iván y los Chapitos habían reestructurado el cártel de Sinaloa con una eficiencia despiadada, un monstruo diferente se alzaba en Jalisco, uno que eclipsaría incluso a El Chapo en brutalidad. Número 4. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Nacido el 17 de julio de 1966 en la comunidad rural de Culotitlán, Aguililla, Michoacán, la infancia del Mencho estuvo marcada por la pobreza extrema que caracteriza a gran parte del México rural. Criado en una familia de 5 hermanos, abandonó la primaria en 5º grado para trabajar en el campo y comenzó a cuidar plantaciones de marihuana a los 14 años. En la década de 1980, emigró ilegalmente a Estados Unidos, estableciéndose en la bahía de San Francisco bajo alias como Rubén Ávila y José López Prieto. Sus actividades delictivas comenzaron a finales de esa década en Estados Unidos, donde se involucró en la producción de metanfetamina y la distribución de heroína, junto con su cuñado, Abigail González Valencia. Arrestado en 1986 por portar un arma cargada y robar bienes, y nuevamente en 1989 por vender narcóticos, cumplió una condena de 3 años antes de ser deportado a México a principios de la década de 1990. A su regreso a México, sirvió brevemente como policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. Entre 2009 y 2010, tras la caída de líderes clave, las divisiones internas llevaron a la formación del CJNG, con el Mencho como líder. Bajo su mando, lo que comenzó como una pequeña facción se convirtió en lo que muchos expertos consideran el cártel más peligroso de México. El CJNG ha crecido hasta controlar territorio en al menos 27 de los 32 estados de México, con operaciones internacionales que abarcan 6 continentes. El alcance de la actividad criminal de El Mencho es asombroso.
ha transformado al CJNG en el cártel de más rápido crecimiento, más mortífero y posiblemente el más rico de México, con un ejército estimado de 5,000 hombres y un patrimonio neto cercano a los $1,000 millones. En 2015, durante la Operación Jalisco, sus fuerzas derribaron un helicóptero del ejército mexicano con una granada propulsada por cohete, matando a 9 soldados. La información sobre las conexiones del Mencho con Estados Unidos va mucho más allá de las simples rutas del narcotráfico. El CJNG se ha establecido en docenas de países, incluyendo extensas operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia y África. Los recientes arrestos familiares ponen de relieve la presión constante, pero también revelan el alcance de sus conexiones en Estados Unidos. Su hermano Abraham, Don Rodo, fue arrestado en febrero de 2025, y su yerno, Cristian Gutiérrez Ochoa, en noviembre de 2024. Ambos arrestos se produjeron en territorio estadounidense e involucraron a personas que llevaban largos periodos viviendo en comunidades estadounidenses. A pesar de la recompensa estadounidense de $15 millones, que aumentó de 5 millones, y de ser el individuo más buscado de México, el Mencho sigue evadiendo su captura. Los rumores de su muerte en 2023 fueron desmentidos oficialmente por la DEA, y la inteligencia sugiere que mantiene el control operativo sobre las actividades del CJNG, incluyendo las que se realizan dentro de Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera el Mencho pudo dirigir su imperio solo. Contaba con lugartenientes de confianza, quienes resultaron ser tan temidos como él. Número 3. Ricardo Ruiz Velasco, el R. Como líder regional en el área metropolitana de Guadalajara y la región Altos Norte de Jalisco, Velasco supervisa las operaciones del Grupo Elite del CJNG, una unidad especializada en la aplicación de la ley y actividades de alto nivel. Su historial criminal se remonta al menos a principios de la década de 2010, con 9 órdenes de aprehensión emitidas en su contra por homicidios cometidos entre 2013 y 2014 en Jalisco, incluyendo el asesinato de un legislador estatal. El alcance de las operaciones de Velasco se extiende mucho más allá de las fronteras de México e impacta directamente a las comunidades estadounidenses. Lidera las operaciones de narcotráfico, en particular la producción y distribución de fentanilo y otros opioides sintéticos en Estados Unidos. Bajo su influencia, el CJNG ha empleado tácticas agresivas para dominar territorios, incluyendo el establecimiento de campamentos de reclutamiento donde jóvenes son torturados y obligados a prestar servicio. Lo que hace a Velasco particularmente peligroso es su sofisticado conocimiento de la guerra de incitación y la intimidación psicológica. Su papel en la propaganda consiste en difundir mensajes para intimidar a rivales y a las fuerzas del orden, a menudo a través de redes sociales o manifestaciones públicas de violencia. En 2022, los rumores de su posible arresto desataron una violencia generalizada en varios estados, incluyendo bloqueos y ataques en Jalisco y Guanajuato. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a él y a otros 4 líderes del CJNG bajo las autoridades antiterroristas y antinarcóticos, congelando sus activos y prohibiendo a Estados Unidos hacer negocios con ellos. Este fue un caso excepcional en el que el feminicidio se citó como base para sanciones. Las acusaciones de feminicidio contra Velasco revelan la intersección entre la conducta criminal personal y las tácticas de terrorismo organizacional. Se le ha vinculado con la ejecución de la influencer de TikTok Valeria Márquez en mayo de 2025, asesinada durante una transmisión en vivo y tratada como feminicidio. Otras víctimas incluyen a la modelo Daisy Ferrer y al personaje de redes sociales El Pirata de Culiacán, lo que demuestra un patrón de ataques contra individuos cuya presencia en línea o visibilidad pública representaba amenazas percibidas para la autoridad del cártel. Las implicaciones para la seguridad estadounidense van más allá de las preocupaciones tradicionales sobre el narcotráfico. El CJNG, bajo la supervisión de Velasco, ha sido acusado de sobornar a funcionarios, operar campos de trabajos forzados y utilizar la violencia de género como arma de guerra psicológica. Estas actividades crean redes de corrupción y coerción que inevitablemente se extienden a territorio estadounidense a través de relaciones comerciales transfronterizas, conexiones familiares y asociaciones criminales. A pesar de su notoriedad, Velasco sigue prófugo, y las investigaciones mexicanas van a la saga de las acciones estadounidenses. El régimen de terror de Velasco reveló cómo la guerra psicológica y la violencia cruda podían ir de la mano, pero no todos los líderes de los cárteles recurrían al derramamiento de sangre. Número 2. Enedina Arellano Félix, la jefa. En el mundo machista del crimen organizado mexicano, Enedina Arellano Félix, nacida el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa, representa una evolución singular y particularmente peligrosa.
Conocida por alias como la Jefa y la Narcomami, ha logrado lo que pocas mujeres en el crimen organizado han logrado: ascender al liderazgo absoluto de una importante organización internacional de narcotráfico, manteniendo el control operativo durante más de 2 décadas. Proveniente de una familia numerosa de 11 hermanos que heredaron el control del cártel de Tijuana de su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, tras su arresto en 1989, Enedina se distinguió de sus hermanos por su formación académica y su pensamiento estratégico. A diferencia de sus hermanos, más extravagantes y violentos, cursó estudios superiores de contabilidad en una universidad privada de México, lo que le proporcionó una comprensión profunda de los sistemas financieros, crucial para las operaciones de lavado de dinero del cártel. Para 2006, el entonces Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, la identificó como la principal operadora financiera del cártel, pero su función iba mucho más allá de la contabilidad. Mientras sus hermanos eran sistemáticamente eliminados o arrestados a lo largo de la década del 2000, Enedina demostró un notable instinto de supervivencia y capacidad organizativa que le permitió mantener las operaciones del cártel bajo una presión extrema tanto de las fuerzas del orden como de organizaciones rivales. Tras el arresto de Luis Fernando Sánchez Arellano en 2014, se cree que asumió el liderazgo total, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un importante cártel mexicano de la droga. Bajo su dirección, el cártel pasó de la violencia de alto perfil a un enfoque más discreto y orientado a los negocios, formando alianzas con rivales como el Chapo. En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó a ella y a sus empresas asociadas en la lista negra bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, imponiendo sanciones que podían multar a los estadounidenses hasta $1 millón por hacer negocios con ellas. Esta medida reconoció que sus operaciones no se limitaban a México, sino que representaban una amenaza directa para los sistemas financieros y las comunidades estadounidenses. Lo que hace a Enedina particularmente peligrosa es su sofisticada comprensión de cómo operar empresas criminales, manteniendo una negación plausible y evitando el tipo de violencia de alto perfil que atrae la atención de las fuerzas del orden. El exfuncionario de la DEA, Mike Vigil, señaló que no le interesan las guerras de sus hermanos. Le interesa forjar alianzas y ganar dinero, un enfoque que ha demostrado ser mucho más sostenible y difícil de combatir que las estrategias tradicionales de los cárteles. El impacto cultural de la carrera criminal de Enedina se extiende más allá de las preocupaciones operativas inmediatas. Su historia ha inspirado representaciones culturales, incluyendo el narcocorrido La Jefa de Tijuana, que la elogia como una mujer poderosa, valiente y decidida. En 2025, se encontraba prófuga, y la información de inteligencia sugiere que mantiene el control operativo sobre las actividades del cártel de Tijuana. Sin embargo, mientras Enedina demostró que el dinero podía ser más poderoso que las armas, otros utilizaron el terror como arma, convirtiendo ciudades enteras en campos de exterminio. Número 1. Juan Pablo Ledesma. Como presunto líder de la línea, la facción más poderosa del cártel de Juárez, Ledesma emergió como el líder de facto del cártel de Juárez tras el arresto de Vicente Carrillo Fuentes en 2014. La línea surgió como un grupo de policías y sicarios corruptos en el estado de Chihuahua, y evolucionó hasta convertirse en una brutal unidad de estilo paramilitar responsable de ejecuciones, secuestros y defensa territorial. Bajo el liderazgo de Ledesma, esta organización se ha convertido en sinónimo de algunos de los episodios de violencia más extremos en las guerras de cárteles de México. La importancia geográfica de las operaciones de Ledesma no puede subestimarse en términos de las preocupaciones de seguridad estadounidense. El cártel de Juárez, bajo su liderazgo, controla principalmente los corredores de contrabando en el estado de Chihuahua, centrados en Ciudad Juárez, justo frente a El Paso, Texas. Esta plaza es una de las más lucrativas para el narcotráfico hacia Estados Unidos, manejando miles de millones de dólares en narcóticos anualmente, lo que convierte a la organización de Ledesma en una amenaza directa e inmediata para las comunidades estadounidenses. Una de las acciones más significativas de Ledesma fue, supuestamente, poner fin a la alianza del cártel de Juárez con el cártel de Sinaloa entre finales de la década de 2000 y principios de la de 2010. Esto desencadenó una sangrienta disputa territorial que causó miles de muertes entre 2008 y 2012. La animosidad personal entre Ledesma y otros líderes del cártel ha escalado más allá de la competencia comercial, convirtiéndose en disputas sangrientas que han desestabilizado regiones enteras. El testimonio del agente de Sinaloa Jesús el Rey Zambada en 2019, durante el juicio del Chapo en Estados Unidos, destacó a Ledesma como la única persona que se ganó el odio de Guzmán, y se dice que el Chapo puso precio a su cabeza. Ledesma es sospechoso de orquestar asesinatos de alto perfil, en particular el asesinato del hermano de El Chapo en prisión. Bajo su mando, la línea ha sido vinculada a miles de muertes,
incluyendo la masacre de 15 personas, en su mayoría adolescentes, en una fiesta de cumpleaños en Ciudad Juárez en 2010 y la emboscada a una familia mormona en 2019. El alcance de la violencia asociada a la organización de Ledesma va mucho más allá de los asesinatos selectivos e incluye el terrorismo sistemático contra la población civil. Su grupo ha atacado a miembros de cárteles rivales, periodistas y civiles atrapados en el fuego cruzado, con estimaciones de homicidios relacionados en México que superan los 460,000 desde 2006, muchos en territorios del Cártel de Juárez. Este nivel de violencia ha generado crisis humanitarias que impactan directamente la seguridad fronteriza estadounidense a través de flujos de refugiados y la violencia desbordada. A septiembre de 2025, Ledesma seguía prófugo, buscado por asesinato, extorsión y narcotráfico. México ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, una de $5 millones. A pesar de los arrestos de subordinados y las operaciones en curso contra su organización, Ledesma continúa liderando desde la clandestinidad. La información de inteligencia sugiere que su cártel opera con menos efectivos, pero sigue activo en operaciones de contrabando fronterizo que impactan directamente a las comunidades estadounidenses. Pero incluso mientras Juárez ardía bajo el mando de Ledesma, lejos al este, otro cártel luchaba por el dominio en la frontera con Texas, liderado por otro hombre brutal.